Buenos días a todos, hermanos, amigos. Aunque el hermano Cristian ha salido, pero voy a decir algo. No, Cristian, no, te estoy llamando. Cristian, tengo que decir totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y creo que todos estamos de acuerdo. El Señor espera de nosotros que demos lo más excelente de lo que somos. Todo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de cantar, nuestra forma de mirar. Yo creo que hasta nuestra forma de respirar está esperando la mejor de nosotros. Así que todo lo que somos lo mejor, el Señor lo está esperando de nosotros. ¿No es así, hermanos? Amén. Claro que sí, por supuesto. Así que piensa que todo lo que tienes mejor es para Él. Amén. En todo lo que tú quieras pensar, que es tuyo o que tienes, o que Él te ha dado. Así que gracias al hermano por recordar. Me ha gustado mucho esa reflexión que ha hecho. Bien, vamos a hacer una lectura en la palabra del Señor, que es lo que nos da, como siempre, el pie para meditar y para escuchar la palabra que os traigo en esta mañana. La encontramos en el libro de Hebreos, aquellos que queráis seguir la lectura. Si pusiera un título a esta predicación sería el Dios invisible. Primera parte, conociendo al Dios invisible. Lo digo por si quizás hubiera alguien que aún duda de la existencia de Dios, que pudiera estar aquí o que pudiera oír estas palabras. En la carta de los Hebreos, algunos se la atribuyen al apóstol Pablo, pero bueno, esa no es la cuestión en sí, lo más importante. Dice así en el capítulo 8. Claro, lógicamente está dirigido a un pueblo que es el pueblo hebreo, pero que más o menos ya casi conocemos bastante de la historia antigua de este pueblo. Dice así, prestemos atención. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio que el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí viene una parte en la que ya debemos de tomar nota, o si quieres subrayarlo. Este segundo pacto trae mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar al segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, por tanto, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí viene la clave de este mensaje para hoy. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor. Todos. Hace años, ahora ya no tanto, pero cuando éramos más aficionados, lo digo por mi edad, que yo también soy mayor, por supuesto, éramos más aficionados a la radio. ¿Bien? Entonces conocíamos a los personajes, a los locutores, aquellas personas que eran hasta cierto punto importantes, las conocíamos por cómo hablaban.
Y entonces a veces cuando, inclusive, veías me acuerdo de mi madre, oía una fotonovela, una novela, no sé cómo le llaman, por la radio, y oían aquella voz y decían, tiene que ser un galán, y te lo imaginabas. O oías un locutor y decías, qué manera de hablar, ¿cómo me gustaría conocerlo? Sí, porque lo conozco, ya lo conozco bastante, pero no termino de conocerlo. De hecho, hubo un momento en mi vida, principios de cuando yo estaba con mi tratamiento de mi cáncer, oía la radio y oía un cantante, oía a Marcos Vidal. Me encantaban aquellas canciones, y decía, cómo me gustaría ya saber cómo es, y me lo imaginaba a mi manera, le ponía una cara y un rostro. Luego tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. No, hola, ¿qué tal, Marcos? Pero lo conocí. Bien. ¿Por qué vengo a decir esto? Ahora, fijaros, situaros en esta situación. Estamos hablando aquí de Moisés y de Jesús. Imaginaros a Moisés. Moisés ve maravillas en Egipto, unas plagas, unos hechos. Eso no lo ha visto nadie, y lo hace con una voz, con un poder y una autoridad. Y luego ves más cosas, y ve que se acerca al mar, y ve cómo se abren las aguas. Esto no estamos acostumbrados a oírlo, pero esto, para verlo, tenía que haber sido algo, es tremendo. Luego Moisés vio cosas increíbles. Y aún así, fijaros, llega Moisés un día y dice, Señor, Dios, lo que quiero es verte a ti. Lo que deseo es verte a ti, porque verte a ti es ver la gloria. Todo lo demás, qué osadez, ¿verdad? Qué atrevimiento. Decir Moisés por su parte, lo que quiero es conocerte, cara a cara. Sí, la palabra dice que Moisés y Dios hablaban cara a cara, pero una forma de decir que de tú a tú. Pero Moisés lo que quería es, quiero verte. O sea, ya conozco tanto, pero ahora lo que me falta es verte. Creo que alguna vez, no sé si habréis experimentado eso, escuchar de alguien, de algo, o de leer de alguien, y dices, lo que me gustaría ya sentarme con esta persona y tenerlo cara a cara para hablar con él. Bueno, no lo puede ver. Moisés no lo ve. El Señor le dice, no me vas a ver. Pasaré de largo, verás mis espaldas, pero no me vas a ver, porque el que me vea morirá. Pasa el tiempo y hay otro hombre, como es Isaías, que tiene, el Señor le da la posibilidad de que tenga una especie de visión de cómo puede ser él, pero tampoco es clara. Antiguo pacto. Pero llega una nueva era, un nuevo tiempo. Y aquel que era la vida y la luz, viene al mundo y se da a conocer a los hombres. Unos lo reconocen y otros no. Pero dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, nadie ha visto a Dios, nadie. Pero el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Y como decía Jesús en alguna ocasión, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Bueno, pero como los seres humanos nos gusta tanto verle la cara siempre a lo que tanto decimos y amamos, y esto lo hemos visto en el cine una y otra vez, y le hemos puesto cara a Jesús en inmensas de películas, pero decir por pinturas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay películas que nos han estremecido. Jesús, qué ojos, el pelo, esa túnica, esa voz. Y parece que necesitamos todavía seguir siendo un poco como Tomás. No está mal, amigos y hermanos, que nos gusten las películas que hagan una cierta imagen de Cristo. Unas los ponen ahí con un sufrimiento que se nos rompe el corazón de verlo, cómo sufre. Porque la imaginación del hombre para hacer cine es extraordinaria. Menos mal. Pero la Biblia no es cine. Y bienaventurados son los que no vieron y creyeron. No está mal. Si alguno se acerca al Evangelio por medio de un cine, no está mal. Pero, ojo, no es la fe. La fe no viene por el cine, ni por una muestra de cómo puede ser el rostro del Cristo. Así que llevemos cuidado con todas estas cuestiones, que a veces nos podemos inclinar a imaginar cómo es Jesús, porque así nos lo han mostrado cierto director, o cierto actor, o cierta novela. Esta es la única forma de conocer a Cristo.
Pero aquí no se termina todo. Moisés quería ver al Padre o a Dios. Los hombres, como los griegos, queremos ver a Jesús, le decían a sus discípulos. Queremos verlo. Y yo sé que alguno de vosotros me encantaría estar en aquella época para ver el rostro de Jesús. Pero hay otra tercera persona que a veces quizás está un poco así como relegada, así escondida detrás de la puerta, un tanto anónima, que casi parece que sí, la oímos porque está en el credo de la Iglesia, a veces, pero es una persona un tanto más desconocida. No le ponemos rostro porque no sabemos el rostro que tiene. Pero es una persona, seguro que ya algunos están pensando a quién me estoy refiriendo, es una persona bastante misteriosa. Que donde está esa persona hay valentía y hay fuerza. Que donde esa persona está se siente alegría y gozo profundo en el corazón. Donde está esa persona, de la que vamos a meditar brevemente, se siente que hay la mejor compañía que se pueda tener y nunca se siente uno solo. Donde está esa persona, se siente la mayor seguridad de esperanza que se pueda tener en este mundo. Y donde no está esa persona, suele haber miedo, suele haber desesperación, suelen haber muchas dudas y mucho temor, suele haber una sensación de tristeza y de vacío y una cierta resignación a la muerte. Así que cada uno tiene que saber si está conmigo esa persona o no lo está. Y nos gustaría ponerle rostro, pero no le vamos a poner rostro porque la Biblia, que es el único lugar donde se habla de esa persona, no le pone rostro, aunque le pueda poner formas. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, lo tenían, iban con Él. ¡Ah, qué maravilla de maestro que tenemos! Y un día le dice el maestro, os conviene que os deje. ¿Cómo que conviene que nos deje? ¿Cómo que conviene que el Señor se marche? ¿Puede haber alguien mejor que Él? ¿De verdad? ¿De verdad convenía que Él se fuera? Esto lo tenemos claro, porque cuando lo dice Jesús, el que murió en la cruz, por nuestra redención, por nuestra salvación, que es el mismo Hijo del Dios Altísimo, dice, os conviene que yo me vaya para que venga Él. Esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. ¿Lo tenemos esto realmente comprendido y nos asombra? Porque Él cumplió, y ya sabéis de qué persona me refiero. Esa persona es hablar del mismo que es el Padre, del mismo que es Cristo, y es el Espíritu. Y es una persona. Algunos lo entienden mal, alguien entiende que es un ángel. En otras ideologías se entiende que es una energía. Los arrianos hoy continúan ese mismo pensamiento en los testigos de Jehová. Siguen pensando y creyendo que el Espíritu, esa persona de la que se compone y es parte de la Trinidad, es una persona con el mismo sentir, el mismo amor, la misma eternidad, la misma conciencia que Dios Padre y que Dios Hijo. Os conviene, porque si yo no me voy, no se va a cumplir esto que hemos leído en Hebreos. Todos me conocerán. Todos dirán que me conocen. Y eso será gracias cuando esta persona venga. Y Cristo se fue y vino esa persona, que se manifiesta de muchas formas. Se manifestó en tiempos de la antigüedad como un fuego intenso. Guiaba al pueblo por el desierto por la noche, pero también se muestra como un viento que cuando soplaba sobre un valle, imaginaros esto, un valle lleno de huesos.
Esto es terrorífico si lo viéramos con nuestros ojos. Y de pronto, cuando sopla aquel viento a las palabras del profeta Ezequiel, se produce un ruido, los huesos empiezan a moverse, a unirse con sus tendones, sus fascias, sus músculos, y aquello empieza a tomar forma y empiezan a formarse cuerpos. Yo creo que más de algunos, si viéramos esto hoy, temblaríamos. Esa persona que fue un día una mujer y le dijo: cuando entre en ti vas a concebir al Hijo del Altísimo. Esa persona cogió a Jesús y le dijo: te voy a llevar al desierto y vas a ser tentado, porque es parte de tu proceso, y lo llevó al desierto. Y todo lo que hizo Cristo en poder lo hizo porque esa persona estaba con Él en plenitud. Y se muestra o con fuego o con viento, pero es misteriosa, como dijo Jesús, muy misteriosa. Nadie sabe cómo se mueve, es como un viento, entra, va, viene, y lo que hace dices: no lo entiendo, no lo comprendo. Eso es lo que ha hecho con nuestras vidas, si conocemos al Espíritu, que no podemos comprenderlo, no podemos entenderlo. ¿Pero por qué convenía? Es importante que sepamos por qué convenía que viniera el Espíritu Santo, porque si no lo sabemos, estamos desconociendo a quien vive contigo. ¿Tú admitirías vivir a alguien contigo al que no conocieras? ¿Abrirías la puerta? Pasa, vive, ahí tienes para comentar. Yo soy, no importa quién eres, no te voy a conocer. Yo te abro mi casa y ya está. ¿Por qué? ¿Hasta dónde conocemos al Espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué convenía? ¿Porque era simplemente un gusto y un placer? No, yo me voy, pues ¿para qué? Me voy a ir y nunca os voy a dejar solos. Siempre estaré con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Sí, ¿y eso cómo? Explícame, ¿eso cómo? Claro, lo vas a tener presente. ¿En qué forma? ¿En qué forma? Con el Espíritu Santo, la tercera persona que forma esa unidad incomprensible, misteriosa. Sería imposible reconocer nuestra culpa o nuestro pecado, sería imposible si no es el Espíritu el que te lo revela. Así que si hay alguien que estuviera hoy aquí, por ejemplo, aún no cree en el Señor, que sepa que el Espíritu está a su lado, porque está aquí presente, hablándole al oído, para que le deje enseñarle lo que hay dentro de él. Es la voz que nos enseña y nos redarguye de aquello que realmente necesitamos arrepentirnos. Cuanto más conoces al Espíritu, más te hablará de ese contenido. Cuanto menos le conozcas, más limitado será tu conocimiento del pecado que hay en ti. Luego el pecado desenmascara. No hay otra forma. Por mucha convicción que tú tengas hablando del Evangelio, como no lo haga el Espíritu, no va a llegar a ningún sitio. ¿Lo conoces? ¿Conoces cómo te habla de tu pecado? ¿Lo escuchas? ¿Cómo te redarguye? ¿Le prestas atención cuando te está diciendo cuál es mi pecado y cuál es tu pecado? Como individuo y como iglesia. No olvidéis que el Señor le habla a la iglesia por medio del Espíritu. El que tenga oídos, que oiga, le dice a la iglesia, le está hablando como unidad, para que también la iglesia, juntas con el Espíritu, descubra qué pecados puede tener. El Espíritu le dijo a Nicodemo: es el que te hará nacer de nuevo. Si no conoces esto, estarás siempre lleno de duda de ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Por qué? ¿Porque te lo ha dicho el pastor? ¿Porque has firmado aquí en la iglesia? ¿Porque te bautizaste? ¿Por eso sabe que eres salvo? No.
Hay una convicción que solo la puede dar el Espíritu. Y si no la tienes, es tiempo de pedir al Señor que lo dé en abundancia, que el Espíritu te lo confirme. Solo el Espíritu es el que te puede nacer de nuevo. Cristo hizo la obra en la cruz de salvación, pero quien lleva la salvación a tu alma es el Espíritu Santo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes esto claro? ¿Lo tienes arraigado? ¿Vistes cómo hizo eso el Espíritu en ti? ¿Y te tomó y te cambió? Porque aquí viene la segunda parte de por qué era necesario que viniera el Espíritu. Sin Él, por más que luches, nunca vas a poder enfrentarte a tus debilidades y a tu carne. No vas a poder nunca mortificar tu carne, jamás. Podrás hacerte un místico, yogi, encerrado en una montaña, lejos de todo tipo de tentaciones, que los conozco y los hay. Pero eso no es la enseñanza de Cristo, no va a ser por tus méritos. ¿Cuánto estás luchando con el pecado y no puedes? ¿Cuánto te cuesta luchar contra las tentaciones? Y dices, ¿cómo me he echado mano de saber que tengo a quien me tiene que ayudar para poder mortificar mi carne y poner a raya el pecado? ¿Lo identificas en tu vida? ¿O repites y repites la misma caída? Señor, perdóname, y mañana perdóname por el mismo pecado, y perdóname el mes que viene, y a los 2 meses sigue. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? ¿Qué está haciendo? Algo tiene que ocurrir. ¿Ha perdido el poder? ¿Ha perdido ya la autoridad de poder ayudarte a vencer tu carne? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Os conviene que yo me vaya. Os conviene. Porque yo me puedo, como entonces, marchado por aquí, pero por ahí otra cosa diferente. Pero os conviene porque va a estar en cada uno de vosotros mi presencia, mi persona, mi Padre. El Espíritu Santo hace, y este es el siguiente punto, hace que esa unidad se lleve a efecto en tu alma. ¿Lo sientes? ¿Tienes la certeza de que está esa unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en ti? Porque si eso es así, que debe ser así, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Lo que no tenían en la antigüedad. Muchos templos, pero muy a la vista. Con la entrada de esta nueva era en la que estamos, el Espíritu es el que hace ahora otro templo diferente. Y lo hace en ti, en tu cuerpo, en lo que tú eres. Y cuando el Espíritu entra en tu cuerpo y en tu templo, ocurre lo mismo que en la antigüedad. Cuando entraba el Espíritu del Señor en un templo, dice que llenaba tanto el templo que nadie podía entrar dentro. ¿Es así lo que ocurre en ti cuando entra el Espíritu? Y si está dentro, que ya nada puede entrar, que no sea más que el Espíritu. Los demás espíritus ya no tienen cabida. ¿Me estáis oyendo? ¿Sí? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu te puede estar diciendo ahora? Me acuerdo cuando Pablo hacía una disertación muy larga en cierta ocasión, se alargó y algunos se durmió y se cayó. Pero bueno, gracias a Dios que el Espíritu intervino y lo salvó. Quiere decir que aunque esté predicando el Espíritu, alguno se duerme. Cuando oyes la palabra mía, entonces dice, en ti brotarán fuentes, ríos de agua viva. Eso solamente es propio Espíritu. Está brotando de ti cuando lees la palabra, cuando la guardas dentro de ti. Un raudal que no puedes retenerlo y que va desbordándose para que otros lo oigan. O estás seco, o estamos secos. Y solo me contento con de vez en cuando leer un breve estudio por la mañanita de 3 versículos o oír a lo mejor una prédica porque es más cómodo, pongo el teléfono y la oigo. ¿Esperas realmente que esa fuente de agua viva que haga que brote, que salga por tus oídos y por tus ojos y por tu boca?
¿O pensamos que el Espíritu no es capaz de hacer esto? Estamos perdiendo quizás la visión que Cristo estaba viendo y que le estaba diciendo a sus discípulos: os conviene. Vais a ver cosas que nunca habéis visto. Vais a vivir experiencias que nunca, ahora casi no podéis entender nada, pero cuando venga os vais a asombrar. ¿Estamos asombrados? ¿O nuestra vida hoy, si se marchara el Espíritu Santo, sin decirnos nada, seguiría igual? Y seguiríamos como siempre. ¿Qué hacemos en nuestra vida que identifica que está el Espíritu Santo trabajando y obrando? Él nos guiará toda la verdad. Él. Solo Él. Y cuando dice a toda la verdad, no se trata de que seamos ratas o ratones de biblioteca estudiando continuamente. Porque tiene que haber ese equilibrio y eso solo lo da el Espíritu, el equilibrio. Estudias, pero tienes experiencia. Y hay quien solamente está en la experiencia. ¡Qué emoción! ¡Qué sensación! ¡Que me mareo! ¡Que me caigo! Pero de palabra creo que entiendes poco. O mucho estudiar, pero la vivencia espiritual no se ve. Y el Espíritu Santo es el que te pone el equilibrio de que yo soy la palabra viva. Y esto, cuando oramos al Señor, hay que desearlo también, si no lo estás experimentando. Un cristiano, si eres cristiano, no es una persona con una nueva ideología, con unas formas muy buenas de vivir. Un cristiano no es una persona autodisciplinada que ha cambiado de una religión a otra. Eso no es un cristiano. Un cristiano es alguien que antes era un hombre que vivía para él y ahora ya no vive para él porque hay otro ser viviendo dentro de él que hace que la Trinidad haya tomado asunción de su vida. Y entonces ya no vivo yo. ¿Vive quién? Cristo. Y cuando yo Cristo digo su Espíritu. Ese es el cristiano. ¿Ves el contraste en lo que eras antes y en lo que eres después? ¿Por qué? Porque es ineludible. Los que oís, aunque parezca extraño, pero esa persona, aunque no le veas los ojos o la cara, la vas a conocer personalmente, viviendo en ti y haciendo cosas inimaginables. Pensad un momento en qué cosas habéis comprobado en vuestra vida que ha hecho el Espíritu Santo que por vosotros hubiera sido imposible. Imposible. Sobrenatural. ¿Lo habéis visto obrar? O de muy de vez en cuando, tal vez. Moisés clamó: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Los discípulos: Señor, queremos ver al Padre. Pero cuando vieron a Cristo, entonces fueron comprendiendo que no era la imagen de aquel hombre físico, sino que admiraron y vieron que en él estaba encarnada la gloria del Padre. Lo entendieron, lo vieron con los ojos espirituales, lo vieron. Nosotros, la Iglesia, es dichosa porque tenemos lo que no tuvieron otros en otra época: la presencia aquí del mismo Dios Trino por medio del Espíritu Santo. Señor, muéstranos tu presencia. Quiero verla. Y te lo voy a pedir con el mismo deseo que Moisés te lo decía. Quiero verte, necesito verte. ¿Esa es nuestra ansiedad con el Espíritu Santo? Quiero sentirte, Espíritu, quiero sentirte. No paso de aquí si no me dejas verte. No voy a ningún sitio si no eres tú quien me mueves, quien me consuela, quien me enseña, quien me instruye, quien me guarda de mis problemas, de mis peligros, quien me consuela, quien me hace hablar, quien me levanta, quien me sienta.
No paso de aquí si no me muestras cómo estás en mí. Ese es tu deseo como el de Moisés. Tenemos que tenerlo, hermanos. Ahí fuera creen que no, pero tenemos una persona invisible, poderosa, que está con nosotros si hemos nacido de nuevo. Pero también el Señor dice algo muy importante. Tienes que saber que si te doy mi espíritu, que ya lo tienes que llenarte de su plenitud. ¿Y cómo te puedes llenar de la plenitud del espíritu? Esto, hermanos, lo voy a dejar, si tengo ocasión, para la segunda parte, si otra vez Dios me lo permite, y habla entre vosotros. Entonces hablaremos de esta cuestión. ¿Cómo llenarse de la plenitud del Espíritu Santo? Ahora es el tiempo de decir, Señor, quizás no te he conocido hasta ahora, pero te quiero conocer más. Señor, sé que amando tu Espíritu Santo estoy demostrando cuánto te amo. No hago diferencias de amar al Padre, no hago diferencias de amar al Hijo y no hago diferencias de amar al Espíritu Santo con el mismo amor y con la misma entrega. Mis labios se llenan cuando hablo de Cristo, pero mis labios se llenan cuando hablo del Espíritu Santo. Todo en nuestras vidas está, porque el Espíritu Santo del Padre, del Hijo, está, porque Él lo mandó y cumplió. Solo falta que a veces los recordemos, seamos aún más conscientes y decirle al Espíritu, Espíritu, que moras en mí, porque así quiso Cristo, porque lo mandaste y porque eres la misma presencia del Padre, déjame conocerte más. Y no te va a responder como lo respondió a Moisés, no, voy a pasar de largo, no, me vas a ver, me vas a ver. La Iglesia lo puede ver. Y la Iglesia puede sentir esa mano poderosa para que estemos en comunión íntima, intimidísima con Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu. Te une tanto a Cristo que poco a poco va haciendo que te parezcas más a Él. No hay otra forma, no hay otro modo. Os ruego que, como hago en mi vida, no ceséis día y noche. Digo, cuando cierras tus ojos para orar al Señor y sabes que lo haces porque el Espíritu te está llevando a ese momento, tengas esa gratitud de dar gloria al Padre, de dar gloria al Hijo y de dar gloria al que te ha hecho nacer de nuevo, al que te ha dado convicción de pecado, al que te está guiando cada día, al que te tiene como te tiene para llevarte a la gloria. Y también te sientas que lo amas. ¿Cuánto amas al Espíritu del Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo reconozco que has sido una persona un tanto olvidada detrás de una puerta, en un credo. Pero tengo que reconocer y tengo que decirle, Señor, es verdad, ni delante de mí no te veía, te tenía como te tengo ahora. Elevemos una oración al Señor juntos. Padre, gracias porque Cristo ya lo preparó todo, todas sus bendiciones, toda su dicha, todo su bien lo preparó, dándonos por medio de otra persona que eres tú mismo, que es el mismo sentir de Cristo y es tu propio Espíritu. Padre, deseamos amarte con toda nuestra alma, como amamos y deseamos amar a nuestro Salvador, y como deseamos amar a ese Espíritu que tú has entregado, que nos has dado, que nos dirige, que nos consuela. Abre nuestro entendimiento para dejarlo que Él se mueva con amplitud, con libertad en nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de esta iglesia, Señor. Si hay alguien, si hay alguno entre nosotros que aún todavía no conoce a tu Espíritu, Señor, que lo conozca. Que conozca, Señor, que aunque invisible a los ojos, pero te sentimos,
porque tú, Espíritu Santo, eres poder de Dios, eres Dios, y eres el mismo Cristo habitando ahora en el mundo, en medio de tu iglesia. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, porque tuyo fue el pensamiento de la salvación. Bendito seas, Señor Jesucristo, porque tú llevaste a cabo la salvación. Fuiste tú, Señor, y bendito el Espíritu Santo, que nos ha traído esa salvación a nuestras vidas. Oh Señor, es asombroso, es tremendamente asombroso, pero esto nos da mucho gozo, Señor, meditar en todo esto. Bendito sea el Dios Trino. Amén.